Buenas noches. Nuevamente, reflexionando con la palabra. Hoy traemos un capítulo de la Biblia donde nos llena de conocimiento, pero también de obligaciones. Vamos a guiarnos por Colosenses 1, del 3 al 8. Realmente en la actualidad existen muchos grupos que se hacen llamar iglesias. Pero un examen a fondo en cuanto a su estructura de fe revela que están bastante lejos de ser llamadas como tal. Esta es la razón por la cual debemos saber reconocer las marcas o características de la Biblia. ¿Cuáles son esas 5 virtudes que sigue una iglesia saludable? Su lealtad en Cristo. El apóstol Pablo comienza con una oración diciendo siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra siempre significa en todo tiempo, constantemente, continuamente en todo. El apóstol Pablo dirige su oración a Dios de una manera constante, en todo tiempo, con toda súplica en favor de los colosenses, mostrando siempre mucho interés sobre ellos, aunque no los conocía. El apóstol Pablo había escuchado de la fe en Cristo, de la confianza en Cristo, es decir, convicción firme, persuasión en Cristo, a pesar de las falsas enseñanzas que se estaban difundiendo por los agnósticos. Ellos estaban siendo leales y fieles a Cristo Jesús. Como creyentes verdaderos, debemos ser agradecidos con Dios y orar constantemente. No por nuestros problemas, sino por todos los creyentes, no solo de tu iglesia, sino también por los hermanos en la fe. Su amor equitativo. Notemos cómo el apóstol Pablo continuaba dando siempre gracias a Dios. No solamente por la fe en Cristo de los colosenses, sino también por el amor que está en la palabra. Amor denota de un modo en que Dios ha manifestado y la identificación de los creyentes con Dios. Este amor era un amor mutuo, sin distinción. Ellos no hacían distinción de personas. Su amor no era solamente para los de la congregación local, sino que amaban a todos los santos en general. Ellos de esa manera estaban demostrando que ese amor como fruto del Espíritu Santo en ellos, como dice la palabra en Gálatas 5:22. Es impresionante cómo ellos estaban demostrando ese amor. También nosotros deberíamos amarnos los unos a los otros. Como creyentes verdaderos debemos amarnos sin hacer excepción de persona. O sea que esta es la virtud que exhibe una iglesia saludable. Refrendemos la palabra, 1 de Juan 3, 14, 16. La esperanza, su esperanza en Cristo. Veamos cómo el apóstol Pablo seguía dando gracias a Dios por los colosenses en relación a lo que Epafras le había informado. Esperanza. Esta palabra, confiar, es decir, esperar con anhelo en Cristo. ¿Quién es el objeto de la esperanza? Ellos sabían
que había un lugar preparado para ellos, teniendo la plena seguridad en Cristo Jesús, quien ha preparado un lugar como herencia para hacer entrega en la vida eterna, la cual está reservada en los cielos y es la razón la cual ellos solamente tenían puesta la mirada en Cristo Jesús, como el objeto de esa esperanza, la cual ya habían escuchado de una vez por todas, por medio de la palabra de Dios. ¿Dónde tienes tú la mirada? Pon tus ojos en Cristo, confiando en que un día estaremos allá en el cielo donde Cristo nos hará entrega de ese premio reservado para cada uno. Y no debemos olvidar ser agradecidos por esta virtud. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Su compromiso con el mensaje del Evangelio. Pablo agradece a Dios por el Evangelio que había llegado. Esta palabra Evangelio se refiere a las buenas nuevas de salvación que habían llegado a los colosenses por medio de este Evangelio. Habían alcanzado la salvación en Cristo y por su testimonio estaba extendiendo el Evangelio a los demás. El Evangelio crece, se extiende de nación en nación. Este ya había sido escuchado y conocido en la gracia de Dios en verdad. Esta frase hace referencia al regalo inmerecido de parte de Dios, quien muestra su amor y fidelidad a favor de los creyentes. Si ustedes notan, hermanos, hoy en día es igual. Ya hemos oído y conocemos el Evangelio mediante la gracia de Dios. Lo que nos resta es lo mismo que Epafras. Como él lo había enseñado a los colosenses, es de esta misma manera que la iglesia debe seguir su compromiso con el Evangelio y con el mensaje del Evangelio, llevando las nuevas, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateos 28, 19 y 20. ¿Estás comprometido con el mensaje del Evangelio? Pablo agradece a Dios también por Epafras, el fundador de la iglesia de Colosas, a quien describe como nuestro consiervo amado, es decir, como un siervo del Señor, como un efecto en sentido social o moral, y lo califica además también como un fiel ministro de Dios. Eso es la clasificación que hace de sus pares, por el sentir, porque es decir que un leal ministro de Cristo en beneficio de los colosenses, quien había informado al apóstol Pablo del amor de ellos. Así es como nosotros encontramos un ministro dispuesto y una iglesia sana, una iglesia fortalecida. Dios ha puesto delante de nosotros en nuestra iglesia, por lo cual debemos dar gracias a Dios. Y Cristo nos muestra 5 virtudes. Esa iglesia que Dios exhibe, una iglesia saludable,
las 5 virtudes que tiene es su lealtad en Cristo, su amor equitativo, su esperanza en Cristo, su compromiso con el Evangelio y su liderazgo calificado. Esa es la iglesia que se exhibe, iglesia saludable, con esa lealtad en Cristo, no solo por las sanas y buenas costumbres cristianas, sino por su lealtad a Cristo, por ese amor equitativo, ese amor que es para todos y con todos. Su esperanza en Cristo, en comunión, unánime, juntos, con un mismo sentir, tener la esperanza en Cristo. Y un compromiso con el Evangelio, el de extender las estacas de tu carpa, extender la palabra. Nosotros estamos comprometidos desde el momento que aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador, en salir, ir y hacer discípulos, ir por todas las naciones. Ese es el compromiso con el Evangelio. Y un liderazgo calificado, un liderazgo que nos muestre que en ellos, en cada uno de los líderes, está el amor de Cristo, en que extiende la mano a su hermano caído, como dice la palabra, porque de tales cosas se agrada a Dios. Porque piensa en un ministerio como una restauración para levantar a todo aquel que cayó. Porque piensa en el prójimo. Y esas son las reglas que tenemos que manejar. Esas son las funciones de una iglesia líder, de una iglesia que hace prodigios, milagros, maravillas, que se extiende, que practica los dones, que practica la palabra de Dios. No es solamente oidor, sino también es hacedor de la palabra de Dios. Nosotros no podemos esperar en nuestras iglesias que venga alguien a traernos bendiciones, que venga alguien a traer prodigios, milagros y maravillas. Somos nosotros quienes debemos ser artífices en esa obra. Un grupo de personas en plan de transformación, eso conforma la iglesia. Entonces debemos practicar el Evangelio, lo debemos divulgar, las buenas nuevas de salvación. En fin, solamente hemos llamado a una reflexión. Seguimos con nuestro programa de Iglesia Despierta, aquella donde los pastores vean, ministren y aceleren la práctica de los dones de cada uno de la iglesia, de cada uno de sus integrantes, donde la iglesia pueda cumplir con el orar el uno por los otros, donde pueda desarrollar esos prodigios, milagros y maravillas, porque dice la palabra, en sus promesas dice que todo aquel que crea hará las cosas que hizo Cristo y mayores aún. Por eso, hermanos, tratamos de buscar una reflexión. Tratamos de buscar que salgamos de ese sueño profundo que están las iglesias y nos pongamos en las manos de Dios como coherederos de Él, haciendo la obra que Él nos marcó el camino. Es una sencilla reflexión, una muy breve reflexión, y eso va a ser mi aporte en cada momento. Servir para poder encontrar que la iglesia funcione. La iglesia no tiene que ser un recinto
social. El templo tiene que ser la casa de Dios, donde habita Dios. Y para encontrarnos con ese templo donde habita Dios, tenemos que llegar nosotros con la presencia del Espíritu Santo a ese lugar. Y en conjunto, llegar al templo, conformar nosotros con nuestros pares iguales, la iglesia que todos queremos y que todos nos merecemos. Que Dios los siga bendiciendo a todos, hermanos. Dios es fiel. Amén.